Con la conclusión de una temporada más en la primera división del fútbol femenino español, llega a nosotros la oportunidad de poder rememorar el pasado y definir si acertábamos de cara a las propuestas y ambiciones de cada uno de los grandes conjuntos que representan a la Liga F. Es por ello que hoy reaccionaremos a nuestras predicciones de la temporada 25-26 de esta gran competición. Las predicciones de la temporada, aquellas que parecen simples y además de ello acertadas en general de cara a la perspectiva del inicio de la campaña, pero como siempre el deporte, la oportunidad de siempre poder llegar a sorprendernos y definir grandes hazañas, gestas únicas y además de ello oportunidades para convertirte de nuevo en la gran referente. A lo largo de este análisis trataremos de comprender el porqué de nuestras predicciones para justificarnos un poco, pero especialmente para poder llegar a definir el tan sorprendente transcurso de la historia de esta temporada 25-26 en la Liga F. Antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a definir rápidamente el desarrollo de la temporada, dando una descripción o recordando la descripción de lo que ha representado la clasificación y posición de cada uno de los equipos de la Liga F 25-26. Comenzaríamos destacando la zona alta de la clasificación en la que encontraríamos de cara al cierre de campaña a FC Barcelona como campeona de la competición, segundo en la clasificación Real Madrid, tercero la Real Sociedad, además de ello cuarta en la clasificación Costa del Tenerife, quinta Atlético de Madrid, sexta Granada Club de Fútbol, además de ello séptima Athletic Club, octavo Sevilla, además de ello noveno Madrid Club de Fútbol Femenino, décimo FC Badalona Women, además de ello décimo primera Depor. De cara a las posiciones bajas encontramos décimo segunda a Real Club Deportivo Español, décimo tercera Sociedad Deportiva Eibar, además de ello décimo cuarta a Tuts Logroño, oportunidades de salvación para el gran conjunto de rojo. Además de ello, de cara a las posiciones de descenso, encontramos a Alama Club de Fútbol y Levante Unión Deportiva. Con ello, rápidamente destacaríamos lo que son nuestras predicciones para el inicio de esa temporada, de la que acaba de concluir, en la que encontrábamos como equipo descendido a Tuts Logroño y a Alama. Además de ello, cerca de las posiciones de la pelea por la salvación, FC Badalona Women, Real Club Deportivo Español y Depor. Además de ello, cerca de la media tabla, Sociedad Deportiva Eibar, Madrid Club de Fútbol Femenino, Levante Unión Deportiva y de cara a las posiciones altas de la clasificación, octava Granada, séptimo Sevilla, sexto Costa de Tenerife, quinto Athletic Club, perdonen. Además de ello, cuarto en la clasificación la Real Sociedad y por supuesto en las primeras tres plazas de cara a validación europea y por supuesto pelea por el título encontrábamos a Atlético de Madrid, segundo Real Madrid y líder de la clasificación y lo que creíamos era la consecución de otro título para Fútbol Club Barcelona. Ahora, ya habiendo visto las clasificaciones, pasaríamos a destacar rápidamente el porqué de nuestras predicciones. Para Tuts y Alama, creíamos directamente que Alama no tenía las capacidades ni la eficiencia de cara al mercado de fichajes para poder llegar a demostrar algo más de competitividad o ambición de primer nivel. Se demostraría a largo plazo. Para Tuts Logroño, la misma característica, pero a través de su mercado invernal podrían llegar a dar un impulso más interesante a la plantilla. La destitución y llegada de su nuevo entrenador representarían también un impulso interesante a través de lo táctico y pudieron llegar a lograr la oportunidad de en duelos directos hacer la diferencia. Fueron márgenes, hay que decirlo, lastimosamente poco
convincentes de cara a la dinámica de definir qué equipo podría llegar a sobresalir de cara al descenso, pero ello, como lo veíamos en las notas de la temporada, no desmerita la gran labor de Dus Logroño, que no se esperaba que pudiese llegar a lograr la salvación hasta el final y lo lograron dependiendo de sí mismas, y ello tiene un gran mérito por parte de Alama y Levante Unión Deportiva en general, partidos deficientes que representaban que cada vez estaban más cerca de hundirse en la clasificación. De ahí creíamos que aún así, al entender la posición número 9 de Levante Unión Deportiva que posicionábamos de cara a nuestras predicciones, entendíamos que el equipo constantemente se vería desvalijado debido a las problemáticas económicas de la institución granota y que la inversión sería más difícil de asimilar, pero aún así creíamos que tenía una medular de primer nivel, de primera división, para por lo menos mantener la estructura a flote y que tal vez de la mano de su entrenador entrenadora en ese momento se podría llegar a encontrar algo de sostenibilidad. Lastimosamente con Lima no lo vimos y con la llegada de París vimos algo de contingente evolutivo, pero duraría pocas jornadas. De ahí, además de ello, en la media tabla aprovecharíamos para destacar directamente a equipos como Real Club Deportivo Español, Depor y Sociedad Deportiva Eibar. De cara a las posiciones, nos acercábamos bastante a los movimientos de estos equipos. Lo más sorprendente sería que Depor quedaría 11º. En nuestras predicciones le posicionábamos 12ª. Y además de ello, de Real Club Deportivo Español, que sería 12ª y para nosotros de la cara a la predicción quedaría 13ª. Con ello, bueno, por simple posiciones diríamos que sí creíamos que tendrían una temporada amena, que se acercarían de cara a la posición del descenso, pero el mérito se lo brindaríamos a Depor, que al quedar 12º realmente demostraría un margen evolutivo en lo competitivo. Realmente vimos un equipo más compacto y con buenos márgenes de precisión. De ahí destacarían grandes futbolistas para una temporada, de nuevo, que beneficia altamente al fútbol español. Decir que Depor es equipo de primera división y para esta temporada mayor gratificante a la hora de decir que su división masculina y femenina son equipos de primera, realmente tiene un valor añadido excepcional. Lastimosamente muchas veces se tiene que mencionar así de la división masculina y la femenina, porque para el fútbol español muchas veces recurren en que lo económico es prioridad para lo masculino y en lo femenino, por ello muchas veces se ven decisiones decepcionantes para el aficionado promedio en el que no se encuentra tanta continuidad. La mayor traducción o respuesta de ello, Levante Unión Deportiva esta temporada. De ahí pasaríamos a destacar rápidamente también la zona alta de la clasificación en la que encontraríamos a Granada, una temporada excepcional por parte de Irenes Ferreras y de su equipo. Esperábamos que tuviese una transición difícil, pero en la que con lo demostrado hasta ahora como entrenadora de primer nivel, creíamos que podía llegar a tener lo suficiente para mantener a un Granada competitivo. La sorpresa sería que para nosotros no quedaría octava, sino quedaría sexta en la clasificación, 2 posiciones más adelante, aunque diríamos que nos beneficiamos de decir que acertamos un poco de cara a las posiciones, estuvimos cerca, solo 2 posiciones de diferencia. Bueno, futbolísticamente hablando, se generaron bases muy fuertes. El equipo tiene una carencia de goleo que puede ser preocupante para la siguiente temporada, pero en general un trabajo sobresaliente a la hora de cumplir el mismo margen de puntaje que hizo Arturo Ruiz, una de las grandes revelaciones de la temporada anterior en Granada y con grandes figuras. De ahí más adelante también destacaríamos equipos como Sevilla y Costa de Tenerife. Por parte del equipo andaluz encontraríamos la característica de que les esperábamos como séptimas en la clasificación, quedarían octavas en realidad. La idea de que sigue siendo un equipo de grato mérito a la hora de entender siempre sus cualidades, seguir explotándolas y aunque creemos que pueden llegar a dar un paso hacia adelante, tarde o temprano sigue demostrando que el equipo tiene oportunidades para mejorar y ello en la media tabla es un margen muy difícil de asimilar. Siempre lo mencionamos, o das el paso adelante temporada tras temporada para encontrar el mérito de brindarte de oportunidades, de decir es un equipo que puede llegar a seguir logrando grandes cosas, o todo lo contrario, lo que vemos por parte de equipos como Sociedad Deportiva Eibar, cada vez es más difícil el pelear al primer nivel con peores recursos o recursos más limitados y con ello el descenso tarde o temprano puede llegar a convertirse en una realidad. Con ello también destacaríamos rápidamente también las posiciones altas de la clasificación. Una de las grandes decepciones también sería Athletic Club y para ello justamente destacaríamos a Costa de Tenerife
Tenerife, que quedaría cuarta en la clasificación, un margen increíble, su mejor clasificación en su historia, cerca de su mejor porcentaje de puntuación en la división y su mejor margen de puntuación en su juego de localía, realmente abismal de cara a la transición de Eder Maestre y la llegada de su nuevo y flamante entrenador. Con ello, por ahora se mantiene un equipo óptimo y una gran cualidad de juego. Además de ello, por parte de Athletic Club, destacaríamos la promesa de que el equipo sigue logrando grandes hazañas a través de un conjunto tan joven y con poca experiencia de cara a sus referentes, pero sigue siendo equipo de primera y consolidando una base fuerte. Veremos si esa base fuerte se mantendrá esta temporada, ya que hablamos de futbolistas de primer nivel que atraen a grandes equipos. Con ello, bueno, Athletic Club tendrá una tarea difícil, pero siempre creyendo en su factor como institución, fomentando el talento regional. Tal vez estemos cada vez más cerca de nuevo una transición interesante, pero esperemos que pueda llegar a ser por lo menos estando cerca de pelear por las primeras 5 posiciones en la clasificación, ya que creemos que es una exigencia como objetivo que puede llegar a hacer que el equipo siga creciendo. Necesita objetivos realistas y que por los que pueda llegar a pelear día tras día este tipo de equipos. Caso contrario, lo que mencionábamos hace unos instantes, de establecerte en media tabla, rápidamente puedes llegar a acercarte a las posiciones de descenso. Además de ello, rápidamente pasaríamos a destacar la pelea por las posiciones europeas, en las que encontraríamos el trabajo abismal por parte de la Real Sociedad, que recordemos quedó tercera en la clasificación y con un margen diferencial en comparación a Costa de Tenerife y Atlético de Madrid. Por parte de las tefirenses, margen aún así muy grato de cara al cierre de la campaña, pero que de cara a estar cerca de Real Madrid y quedar, por ejemplo, solo a 3 puntos y depender matemáticamente, 6 puntos, perdonen, y depender matemáticamente de superarles, aunque las merengues se dejarían algunos puntos, demostraría que seguía siendo un proyecto que cuando se pudo llegar a consolidar su clasificación matemática a la fase de las rondas previas de la UEFA Women's Champions League, el equipo siguió rindiendo. De ahí un trabajo excepcional por parte de Arturo Ruiz. Si se pueden llegar a lograr ciertos fichajes, tal vez la idea de que veamos temporada tras temporada una pelea por Europa en la que haya relevancia para el equipo Suriurdin. Esperemos que así sea luego de la acción de descenso de Levante Unión Deportiva y por ahora el ente de irregularidad de Madrid Club de Fútbol Femenino, que eran equipos que en las últimas temporadas ascendían al rol de pelear por Europa, y equipos como Costa de Tenerife y esperemos esta Real Sociedad parece que tomarán la batuta de cara al rol de soñar por las posiciones altas. Con ello culminaríamos rápidamente destacando la pelea por el título de campeonas de la primera división del fútbol español. Para Real Madrid, a través de nuestras notas destacábamos que el equipo en general daría un traspié de cara a un constante margen en los últimos años de evolución, o por lo menos la idea de entender un proyecto que tomaba decisiones cambiantes, pero de las que se entendían buscar el potencial de la plantilla. Esta temporada no se ha visto el potencial de la plantilla ni se ha entendido ciertos márgenes de decisiones, lo cual no han podido llegar a contrastar un mejor resultado deportivo. Aún así, si hablamos directamente de resultados deportivos, se puede llegar a decir que es la cuarta vez consecutiva en el que el equipo queda segunda en la clasificación. Con ello esperábamos para esta temporada tal vez una pelea más acercada de cara al título, en el que por lo menos para las últimas 6 jornadas hubiese un margen matemático con el que ilusionarse de cara a no directamente beneficiar a Real Madrid con que gane un título, sino directamente a la división, de que pueda llegar a encontrarse la idea de que se puede llegar a ver entretenimiento, que es muy importante para este tipo de competiciones, de cara a la idea, no desmeritando a Fútbol Club Barcelona, todo lo contrario, de que siempre haya una opción de decir quién es la favorita a ganar, y que en el campo se pueda llegar a ver que hay opciones para definir favoritas, básicamente oportunidades de ver una competición un poco más abierta de cara a lo que pueda llegar a pasar. Real Madrid no nos dejaría estas oportunidades, pero de cara a nuestras predicciones creíamos que por lo menos podría llegar a dar un paso hacia adelante de cara a fichajes prometedores, la llegada de Pau Quesada y la idea de que todo podría llegar a funcionar al 100% de rendimiento. Lastimosamente no fue así, pero acertábamos de cara a la posición en la clasificación. Por parte de Atlético de Madrid no lo hacíamos, quedarían quintas en la clasificación, de ahí la nota, por ejemplo, que les posicionábamos la semana anterior.
en que dejaremos por supuesto el enlace en las tarjetas y en la descripción. Y con ello, bueno, la idea de un proyecto que deja mucho talento fuera para este cierre de campaña, lo cual también promete que deberán llegar a haber muchos cambios si que se quiere llegar a lograr que Atlético de Madrid se mantenga como aspirante en las posiciones altas de la pelea por Europa, ya que con tantas salidas no entendemos tanto la dirección deportiva de Atlético de Madrid hasta ahora. Con ello, bueno, tendremos que esperar para definirlo mejor, pero por ahora, de cara a nuestras predicciones, sí diríamos que fallamos bastante a la hora de la idea de apostar por un Atlético de Madrid que se mantenía como favorita para la tercera plaza. Hay que decir que en ese momento llegaban a la tercera plaza y tuvieron un rédito europeo prometedor, quedando eliminadas en cuartos de final. Pero bueno, la temporada no ha sido tan amena como esperábamos para dosificar participación en todas las competiciones. Con ello, destacaríamos a la campeona, Fútbol Club Barcelona. Esperábamos tal vez que de cara a una pelea un poco más abierta, Fútbol Club Barcelona tuviese que validarse de nuevo como un equipo que pudiese llegar a encontrar un margen evolutivo diferencial. De ahí la propuesta de por qué, por ejemplo, les calificamos tan alto en las notas de la temporada y el por qué creemos que ha sido una temporada histórica para el equipo. Se logran márgenes y performance realmente excepcionales en el estándar de goleo, el margen de puntuación y en general un nivel colectivo realmente sobresaliente, la oportunidad de que con una plantilla más debilitada por las lesiones y las salidas de futbolistas importantes como Rolfo, como Engen o en general, representaban una temporada que, bueno, tal vez generaba duda al principio, pero generó determinación hasta el final. Una gran campaña y con ello nuestras predicciones concluían con la consecución del título de Fútbol Club Barcelona, que creíamos era la oportunidad de sobresalir y demostrar tu jerarquía como la mejor o la oportunidad tal vez de un cambio de ciclo. El cambio de ciclo sí llegaría a través de la salida de varias de las referentes y leyendas de Fútbol Club Barcelona, como Alessia Putellas, pero la idea de que el equipo en general sí logró lo que esperábamos, de nuevo, sorprender a todo el mundo del deporte y ello tiene un gran mérito, pero veremos el día de mañana si lo volverán a lograr con tantas salidas y pues tantas preguntas para el futuro. Con ello, pues pasaríamos a rápidamente destacar en este análisis nuestras predicciones de cara a los galardones de la temporada. Con ello explicaríamos rápidamente que a inicio de temporada también dábamos las premiaciones de cara al entrenador de la temporada, la máxima goleadora, el fichaje de la temporada y la jugadora de la temporada. En este caso entregábamos el galardón del que creíamos podía llegar a ser el entrenador de la temporada, a Arturo Ruiz. La verdad es que fue muy disputado este galardón en esta temporada, ya sea del nivel de Costa de Tenerife con su segundo entrenador, en este caso estamos olvidando su primer nombre, Geray Martín, perdonen. Además de ello, revelaciones como Irene Ferreiras de cara al gran nivel de Granada, propuestas atractivas a través de Sevilla, de Depor, realmente un gran nivel por parte de sus entrenadores y además de ello, de la Real Sociedad, que pondríamos también a Arturo Ruiz como candidato de cara a este galardón. Por parte de la máxima goleadora lo veremos más adelante, pero estuvimos cerca de poder llegar a acertar que Eva Payor de nuevo podría llegar a sorprendería un poco más en Europa de cara al beneficio de las Blaugrana, pero una muy buena temporada en Liga F. Por parte del fichaje de la temporada, creíamos que con mayor cantidad de necesidades la plantilla volvería a necesitar futbolistas que diesen el paso hacia adelante y creíamos que Laila Alexandri podría llegar a cumplir las expectativas y lo lograría hasta mitad de temporada, donde sufrió esa difícil lesión que le dejaría fuera de la campaña para Fútbol Club Barcelona hasta cierre del curso actual. Y además de ello, la jugadora de la temporada, Claudia Pina. Esperábamos que si la temporada anterior fue abismal en el margen de goleo y la representación beneficiosa del equipo, esta fuese de total crecimiento y de validación. Y con ello, habiendo visto nuestras predicciones, pasaríamos a entregar los galardones, en el que para el entrenador de la temporada destacaríamos la labor de Perai Romeu, realmente una gran labor en beneficio de lo que mencionábamos en las predicciones. Parecía que con un estado de mayor duda o dificultad para la temporada se necesitaban ideas claras y un concepto para hacer que FC Barcelona avance, y de la mano de su entrenador han logrado una performance espectacular. Por parte de la máxima goleadora, bueno,
bueno, acertábamos tal vez un poco en ver a Payor como una futbolista de primer nivel, con 16 goles esta temporada, pero con los 21 de Claudia Pina, bueno, de nuevo nos vuelve a demostrar que es una futbolista que sigue encontrando crecimiento y el valor para convertirse en la mejor. Además de ello, diríamos que a través de esta idea de llegar a ser la máxima goleadora, tal vez no desacertábamos del todo al posicionarle como la mejor jugadora de la temporada, pero iremos a ello en unos instantes. El fichaje de la temporada, Sara Debritz, realmente un margen excepcional para el centro del campo de Real Madrid, más combativa, una gran calidad de cara a su capacidad de remate y efectividad a la hora de la toma de decisiones, algo que perdió mucho Real Madrid a lo largo de esta temporada y que con ya su clásico pivote acompañándole Felipa Engendal, por lo menos encontrarían algo más de consistencia. Como jugadora de la temporada, apostaríamos por la máxima referente en la historia del Fútbol Club Barcelona y una de sus deportistas más contrastadas, Alessia Putellas, una campaña excepcional que no se entiende que representa así un póker, aunque en este análisis entendemos directamente la premiación por lo demostrado en Liga F. Sigue ameritando una campaña cargada de mucha historia y la conclusión de una historia maravillosa para los aficionados culé. De ahí le daríamos el mérito de la jugadora de la temporada a Alessia Putellas, pero la verdad es que no diríamos que es tan desacertado que futbolistas como Pina, como Claudia Pina, tal vez pudiesen llegar a entrar en la disputa de la jugadora de la temporada en la Liga F 25-26. Y con ello concluyen las premiaciones, nuestras predicciones y la perspectiva de otra gran campaña que ha concluido. Nos gustaría culminar este análisis preguntándoles cuál fue esa gran predicción que pudieron llegar a acertar de cara al inicio de esta temporada, o además de ello tal vez cuál fue esta gran predicción que buscaban tal vez pudiese llegar a sorprenderlos, pero no se dio, así como veíamos las nuestras, ya que como siempre, o también si nos brindan de su opinión de cara a nuestras predicciones, nos encantaría poder llegar a leerla en los comentarios, ya que siempre su opinión es la más importante para nosotros y por ello nos alegra poder llegar a leerla. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.